Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Huellas en la Tierra. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo de un momento histórico que, francamente, cambió por completo la trayectoria de una cultura entera. Y lo vamos a hacer basándonos estrictamente en lo que revelan los textos bíblicos, junto con todo el contexto histórico de un periodo que resulta fascinante. Sí, es un tema súper interesante. O sea, la misión de hoy, para quienes nos escuchan, es desmentir un mito gigantesco. Uno de esos mitos que casi parecen de película de Hollywood, que tenemos sobre el exilio judío en Babilonia. Exacto. Vamos a entender cómo la asimilación cultural tiene el poder de reescribir la identidad de todo un pueblo de formas que ni ellos mismos vieron venir. Y es un análisis que realmente nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre la historia antigua. Porque, cuando se habla del exilio en Babilonia, existe esta narrativa muy simplificada en el imaginario colectivo. Claro, la versión corta. Sí, la versión del libro infantil. Casi imaginamos una escena donde el rey persa firma un edicto dando permiso para volver. Y de inmediato, absolutamente todos empacan sus pertenencias. Ajá, como si hicieran las maletas al instante. Exactamente. Forman una fila interminable y marchan súper felices, cantando de regreso a Palestina. Pero bueno, la realidad histórica, la que nos muestran los registros de la época y los propios textos bíblicos, es radicalmente distinta. Y muchísimo más compleja. A ver, detengámonos en esto, porque la introducción de este documento, de este tema en particular, me parece la parte fundamental para entender todo lo que viene después. Totalmente. Según los registros, de ningún modo ocurrió ese gran éxodo masivo y feliz. Para nada. Una cantidad enorme de personas decidió simplemente no regresar. Eligieron quedarse en Babilonia. Otros se establecieron en Egipto y en distintas zonas del imperio. Y para quienes nos sintonizan, es crucial dimensionar el factor tiempo aquí. Ese es el punto clave, el tiempo. Exacto, porque no fue un viaje de negocios de 6 meses. Pasaron décadas. Estamos hablando de generaciones completas. Así es. Hay que tratar de entender la mentalidad de una persona de esa época. Imaginemos a un comerciante judío que nació en Babilonia, cuyos padres o abuelos llegaron originalmente en el exilio. Claro, él ya es local. Sí, esa persona construyó su casa allí, estableció su negocio en el mercado, tiene hijos que juegan con los niños babilonios o persas, su vida entera está ahí. Su red de seguridad. Red de seguridad económica, social, todo está en ese lugar. Pedirle que deje todo eso para emprender un viaje peligrosísimo a través del desierto hacia una ciudad en ruinas que ni siquiera conoce en persona. O sea, una ciudad de la que solo ha escuchado en historias. Sí, era una petición monumental. Volver significaba literalmente abandonar el mundo real y seguro para perseguir un ideal histórico. Me imagino que, para muchos fue una decisión puramente pragmática. Una cuestión de supervivencia familiar. Sí, totalmente. Pero claro, al tomar la decisión de quedarse, inevitablemente se entra en el terreno de la asimilación cultural. Y aquí es donde se pone muy interesante la cosa, porque esto me vuela la cabeza. A ver, cuéntame. No se puede vivir inmerso en la civilización dominante del mundo durante décadas, conviviendo a diario, sin que esa cultura empiece a permear. Es humanamente imposible evitarlo. Exacto. Los registros detallan cómo esta asimilación los influyó. Y todo comienza por el pilar más básico de cualquier identidad, que es el idioma. El idioma es el vehículo de la cultura, definitivamente. Lo que observamos en este periodo, al analizar los textos bíblicos y los registros, es que el hebreo empezó a desaparecer. La lengua de sus ancestros. Exacto. La lengua sagrada en la que estaban escritas sus leyes empezó a ceder terreno de una manera súper acelerada. Fue reemplazado progresivamente por el arameo. Que era como el inglés de hoy en día, digamos. Algo así. Era la lingua franca, el idioma comercial y diplomático de todo el imperio, además de otras lenguas locales con las que interactuaban. Pero a ver, perder el idioma no es solo cambiar unas palabras por otras o usar un diccionario distinto. No para nada. Es cambiar la forma misma en la que el cerebro estructura el mundo. Si la abuela de la familia habla hebreo, pero los nietos ya solo hablan arameo, se rompe un eslabón fuertísimo. Se pierde la conexión directa. Y me pregunto, ¿cómo afectó esto su relación con los textos bíblicos originales? Porque si alguien ya no entiende el idioma en el que está escrita su propia ley, debe haber un efecto dominó tremendo. Ese es precisamente el núcleo de la crisis que vivieron. Hubo una disminución directa e medible en el interés por leer la Torá, la ley de Moisés. Claro, por pura barrera de lenguaje.
Sí, porque si el texto sagrado está en un idioma que ya resulta ajeno o muy difícil de descifrar, inevitablemente empieza a sentirse distante. Se convierte en, no sé, en un objeto de reverencia antigua en lugar de un manual práctico para el día a día. Y de esta manera, la influencia cotidiana de la ley empezó a desmoronarse. Exactamente. Ya en Babilonia o en Egipto. Era un reto logístico. Totalmente. Si alguien está en el mercado o si es invitado a cenar por sus socios comerciales persas, mantener esas reglas se vuelve un dolor de cabeza enorme a nivel social. Sí, te aísla. Al principio quizá rompieron las reglas por pura supervivencia o necesidad, pero luego se volvió la norma. Los textos bíblicos indican que muchos simplemente dejaron de seguirlas. Así es. Los hábitos locales de alimentación los absorbieron por completo. Cuando el entorno, los vecinos y la economía local operan con otras reglas, la fricción de mantener leyes dietéticas tan estrictas es demasiada. Es nadar contra la corriente todo el tiempo. Exacto. Y ojo, la asimilación no se detuvo en el idioma o en el plato de comida. Se metió hasta la cocina, literalmente. Llegó rápidamente a la esfera familiar y espiritual. Los textos bíblicos de ese periodo postexilio reflejan una angustia inmensa por parte de los líderes religiosos al ver la proliferación de matrimonios mixtos. Claro, el gran choque de mundos en la misma mesa del comedor. Personas de la comunidad casándose con gente de culturas locales. Sí. Culturas que desde la perspectiva ortodoxa estaban profundamente involucradas en la idolatría y en prácticas paganas. Que para la ley original era inaceptable. Imaginemos eso un segundo. De repente, en una misma casa tienes a alguien intentando recordar las tradiciones de Jerusalén, mientras su pareja enciende incienso a una deidad babilónica. Es una tensión constante. Es una locura. Entonces, ¿cómo lidió la comunidad con esta avalancha de nuevas creencias, especialmente con la influencia tan fuerte del Imperio Persa? Bueno, aquí es donde entra en juego una influencia ideológica potentísima. El Imperio Persa trajo consigo un sistema de creencias muy particular, fuertemente marcado por el zoroastrismo. Ok, explícanos un poco más de eso. Para ponerlo en términos sencillos, el zoroastrismo veía el universo como un inmenso campo de batalla cósmico entre la luz y la oscuridad, el bien contra el mal. Una dualidad muy marcada. Muy marcada. Además, los persas tenían una profunda fascinación por la astrología, el misticismo y toda una jerarquía de seres espirituales. Al estar inmersos en esa cultura, muchas personas comenzaron a leer sus propios textos bíblicos con unos lentes persas. O sea, estaban releyendo su propia historia, pero buscando cosas que antes no les importaban tanto. Exacto. Empezaron a mistificar la Torá. En lugar de leerla como un libro de leyes o un registro histórico, empezaron a darle un significado especial, casi exagerado, a cualquier pasaje que hablara de ángeles, demonios o de esa dualidad entre la luz y las tinieblas. Se produjo una búsqueda de códigos ocultos, significados místicos que originalmente no eran el foco. Un ejemplo histórico fascinante de esta época es el libro de Tobit. Ah, el texto apócrifo. Así es. Para quienes en nuestra audiencia no estén familiarizados, un texto apócrifo es un documento que circulaba ampliamente en la comunidad como un relato popular, pero que eventualmente no fue incluido en el canon oficial. Digamos que no pasó el corte final. Exacto, no pasó el filtro de lo que se consideraría inspirado más adelante. Pero al analizar el libro de Tobit, vemos claramente cómo se introducen estas ideas persas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, aparece un demonio llamado Asmodeo. Este personaje tiene raíces clarísimas en la mitología iraní. ¡Órale! Y en el relato se promueven conceptos de magia y misticismo para ahuyentar a este demonio, cosas que eran totalmente ajenas a la tradición original. Pero a ver, espérame un momento. Esto me genera una duda gigantesca, porque entiendo que absorban historias de demonios o ángeles de su entorno, eso pasa en muchas culturas. Sí, es común. Pero los registros mencionan algo que suena a una crisis teológica de proporciones épicas. Se habla de la adopción de la idea persa de que Dios es un ser supremo pero lejano. Ah, el concepto de la trascendencia extrema. Exacto. Un ser inalcanzable, casi impersonal, demasiado elevado como para preocuparse por los problemas diarios de un simple ser humano.
Si adoptan esa visión persa, ¿qué pasa con sus propias escrituras? Es un choque frontal. Porque recuerdo claramente que en los textos bíblicos la profecía de Isaías hablaba del Mesías como Emanuel, que significa literalmente Dios con nosotros. Así es. Entonces, ¿cómo resolvieron esa enorme contradicción de tener un Dios lejano y frío frente a la promesa de un Dios con nosotros? Pues la verdad es que no la resolvieron fácilmente. De hecho, fue un conflicto teológico que los analistas califican históricamente como desastroso para su identidad original. Me imagino. Tienes toda la razón al señalar esa contradicción, porque ¿cómo reconcilias a un monarca cósmico, frío y distante con un Dios que promete intimidad y cercanía constante? No encajan. No encajan. Para muchísimas personas que ya tenían la mente formateada por la visión persa, aceptar la idea de un Dios cercano se volvió intelectual y espiritualmente inaceptable. Fue un quiebre interno profundo. Profundísimo. Imaginemos el nivel de tensión en la comunidad. Tienen pérdida del idioma, pérdida de la dieta tradicional, matrimonios mixtos por todos lados. Y encima, una reconfiguración total de quién es Dios. Es la tormenta perfecta para una crisis de identidad. Obviamente, ante todo esto, tuvo que haber una reacción. Me imagino a los sectores más conservadores o tradicionales arrancándose el pelo al ver cómo su cultura se diluía en tiempo real. Y reaccionaron con mucha fuerza. A ver, analicemos esto. Porque intentaron contraatacar, ¿no? Sí. Los grupos más ortodoxos decidieron levantar muros simbólicos y sociales para combatir estas influencias paganas. Querían preservar su identidad a toda costa. Lógico. Pero la historia nos regala aquí una de sus ironías más brillantes y a la vez trágicas. ¿Por qué irónicas? Porque en su intento desesperado por proteger la ley original, las medidas que adoptaron terminaron creando algo completamente nuevo. Ellos creían estar salvando el barco original, pero sin darse cuenta, estaban construyendo uno distinto. Claro, porque también eran prisioneros de su entorno geográfico y político. Es la analogía perfecta. Es intentar arreglar un barco de madera antiguo usando piezas de un avión moderno. Exactamente. A ver si entiendo bien el meollo del asunto. Según la ley original que leemos en los textos bíblicos, todo el sistema giraba en torno al templo en Jerusalén. Era el corazón del sistema. Era el centro absoluto del universo religioso, el único lugar autorizado para los sacrificios, y los sacerdotes tenían el monopolio de enseñar y administrar todo eso. Así funcionaba, ¿sí? Pero en este momento de la historia, están a cientos de kilómetros de distancia, en Babilonia o dispersos por todo el imperio persa. No hay templo. No hay edificio. Y hacer sacrificios donde están es inviable, ya sea por cuestiones de política local del imperio o por respeto a su propia ley que prohibía hacerlo fuera de Jerusalén. Entonces, ¿qué hicieron ante ese vacío? Se vieron obligados a buscar un sustituto para poder sobrevivir espiritualmente. Ajá. Al no tener el templo de piedra ni el sacrificio animal, dieron un giro espectacular hacia la interiorización de la fe. Ok. Comenzaron a enseñar que el sacrificio que realmente importaba era el del corazón, la oración sincera, el arrepentimiento interno. Sustituyeron lo físico por lo espiritual. Exacto. Y para materializar esto, la comunidad empezó a reunirse localmente para cantar, orar y estudiar las leyes. Así es como nace una de las instituciones más influyentes de toda la historia. La sinagoga. El nacimiento de la sinagoga. Ese salto es monumental. Pasar de un rito físico, sangriento y centralizado a una reunión comunitaria basada en el estudio y la oración. Es un cambio de paradigma total. Y en los textos bíblicos hay destellos de cómo empezó esto. Por ejemplo, cuando se menciona a los ancianos reunidos en la casa del profeta Ezequiel en Tel Aviv, allá en Babilonia. Sí, muchos historiadores ven eso como el prototipo. Eso pudo haber sido el prototipo exacto de la sinagoga. Y más adelante, en la cronología, vemos eventos como la gran asamblea de Esdras leyendo la ley al aire libre frente a todo el pueblo. Para instruirlos en su propio idioma o traduciendo al arameo. Así es. Lo curioso, y esto es un detalle histórico fascinante, es la regla geográfica que se empezó a notar. Mientras más lejos de Jerusalén vivía una comunidad, más sinagogas construían. Era un mecanismo de supervivencia pura y dura. Si estás lejos de la matriz, abre sucursales locales. Esa es una excelente forma de verlo. Y fue un mecanismo extremadamente exitoso para preservar la comunidad. Pero desencadenó otra ola de cambios que no habían previsto. ¿Cómo qué?
El surgimiento de la sinagoga provocó el declive directo de la figura del sacerdote. Ah, claro. Históricamente, en la tradición de los textos bíblicos, un sacerdote obtenía su cargo por linaje. Por la sangre. Tenías que nacer en la familia correcta, en la tribu correcta. Exacto. Pero si ya no hay altar de bronce ni sacrificios físicos que oficiar porque estás en la diáspora, el sacerdote pierde su función principal. Se vuelve una figura casi honorífica. Y ese vacío de autoridad en el día a día tenía que ser llenado por alguien más. Y es ahí donde entran los rabinos. Pasan de un sistema cerrado basado en el linaje familiar a una especie de meritocracia intelectual. Totalmente. Los rabinos surgieron como hombres que ganaban el respeto de su comunidad local, no por su apellido, sino por su conocimiento, por su estudio superior y su capacidad para interpretar la ley. Se convirtieron en los grandes maestros de estas nuevas sinagogas. Lo cual, si conectamos esto con el panorama general, nos lleva a una consecuencia crucial, que es el nacimiento del sectarismo. A ver, explícanos esa dinámica. Tienes sinagogas esparcidas por todo el inmenso imperio, cada una liderada por un rabino carismático y erudito. Pero no hay una autoridad central fuerte que dicte lo que todos deben pensar uniformemente. Estas sinagogas se convirtieron rápidamente en incubadoras de diferentes escuelas de pensamiento. Es como si lo trajéramos al mundo moderno. Es la clásica dinámica de los grupos de Internet. A ver, ¿cómo? Sí, te separas de la autoridad central. Te reúnes localmente o en un foro con los que piensan como tú, bajo la guía de un líder intelectual que admiran. Y de repente tienes grupos de intereses especiales. Es una gran analogía. Cada pequeña comunidad empieza a desarrollar su propia visión única de los textos bíblicos. Y entiendo, según los documentos, que esta autonomía intelectual llevó a una explosión de escritos interpretativos. Una producción masiva, de hecho. La tradición oral, las discusiones y las interpretaciones de los rabinos comenzaron a ponerse por escrito para no perderse. Claro. Y aquí se produce otro desplazamiento fascinante en la historia. Con el tiempo, la comunidad empezó a darle mayor peso y autoridad a esos comentarios y escritos rabínicos que al propio texto original de la Torá. ¡Wow! Para visualizarlo mejor en nuestra audiencia, es como si un país tuviera su constitución original. Ajá. Pero con el paso de los años, las resoluciones y las notas al margen que hacen los jueces de la Suprema Corte se vuelven más importantes y más consultadas que el artículo original de la Constitución. Es exactamente lo que pasó. Y de hecho la historia menciona una recopilación clave llamada el Midrash. El Midrash, sí. Al principio, el Midrash era como esa nota del juez que mencionas. Estaba directamente atado al texto constitucional, a la Torá. Explicaba el texto original. Tenía un ancla. Exacto. Pero conforme avanzó el tiempo y pasaron las generaciones, las nuevas recopilaciones empezaron a integrar tradiciones orales y discusiones complejas que ya no tenían ningún hilo conductor directo con la ley original. Se autonomizaron, digamos. Sí, se construyó una enorme estructura de tradición sobre otra tradición sobre otra tradición. Como un rascacielos sin ver los cimientos. Y esto inevitablemente generó muchísima ansiedad social y religiosa. Los líderes más ortodoxos, viendo cómo el paganismo se infiltraba por un lado y cómo estas nuevas interpretaciones rabínicas proliferaban sin control por el otro, llegaron a una conclusión drástica. ¿Cuál fue? Empezaron a desarrollar lo que en teología se conoce como la teología del remanente, algo que antes hubiera sido impensable a esa escala. Que es básicamente, para ponerlo en términos sencillos, la idea de que existen judíos cerrados. Exacto. Lo cual es una forma muy diplomática de decir que, a sus ojos, el vecino de enfrente ya no era un verdadero creyente. Es una idea radical e incendiaria. Separa familias y comunidades enteras. Claro, porque cuando empiezas a trazar una línea en la harina y a clasificar quién es un creyente puro y quién es un hereje asimilado, la pregunta que sigue es súper obvia. ¿Quiénes somos los buenos? Exacto. ¿Quién es el verdadero remanente fiel que todavía agrada a Dios y guarda la esencia? Y la respuesta de cada grupo, como era de esperarse en este clima de sectarismo, fue: nosotros. Obviamente. Nadie va a decir que son los cerrados. Claro, cada secta, cada escuela de pensamiento aislada en su propia sinagoga, se convenció por completo de que solo sus enseñanzas y su estricta manera de ver el mundo los convertía en el único y verdadero remanente fiel. Es un mecanismo de defensa psicológico de manual.
Lo es. Pasa cuando una cultura se siente profundamente amenazada por la asimilación o la desaparición. Y esto desató un conflicto geográfico que me parece una ironía monumental. Una verdadera guerra fría ideológica en el mundo antiguo. Sí, la tensión entre las dos grandes regiones. Porque por un lado tenías a los que sí habían regresado a Palestina, los que habitaban la tierra prometida. Desde allá ellos se proclamaban el verdadero remanente fiel y miraban con total desprecio a los ortodoxos que se habían quedado en Babilonia. Y las acusaciones que se lanzaban eran severas. Siempre manteniéndonos neutrales al analizar estos hechos, los textos y registros muestran que los de Palestina condenaban a los de Babilonia principalmente por dos razones históricas. A ver cuáles eran. Primero, los acusaban de haber elegido la comodidad económica de la diáspora. ¿Prefirieron el dinero al deber? Exacto. En lugar de regresar a la tierra prometida, a reconstruirla cuando tuvieron la oportunidad histórica al hacerlo bajo el imperio persa. Ok, esa es una. Y segundo, los condenaban por haber abandonado la adoración oficial centralizada. Cuestionaban fuertemente que favorecieran estas sinagogas independientes y dispersas, a las que los líderes en Palestina consideraban básicamente como instituciones no autorizadas. Las veían como lugares rebeldes. Sí, como centros fuera de control. Pero a ver, pongamos un poco de perspectiva aquí. Mientras todas estas peleas internas ocurrían, las fracturas teológicas, el surgimiento de las sinagogas, la pelea de egos por ver quién era el más puro, el mundo exterior no estaba precisamente en pausa. Para nada. El mundo seguía girando y de forma muy violenta. El telón de fondo de toda esta crisis espiritual y cultural es geopolítica pura y sangrienta. Sí, es fundamental mirar el mapa completo. El Imperio Persa, esa superpotencia monolítica que dominaba todo el mundo conocido y bajo la cual esta comunidad vivía asimilándose, estaba empezando a resquebrajarse. Absolutamente. No podemos entender la historia completa de este periodo sin mirar el tablero político. La decadencia del Imperio Persa no fue un evento que pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso largo. Fue una agonía prolongada. El punto de inflexión histórico se marca a partir de la muerte del rey Artajerjes en el año 424 a.C. 424, ok. A partir de ese momento específico, el trono persa entra en una espiral de inestabilidad brutal que duraría un siglo entero. Un siglo de caos absoluto. Estuve leyendo sobre esta época, y la capital del imperio, Susa, parecía un escenario de película de terror. Era un nido de víboras. Totalmente. Después de Artajerjes, hubo reyes que duraron apenas semanas en el trono. ¿Semanas? Sí, antes de ser envenenados o apuñalados en sus propias camas. Se volvió un centro de intrigas de palacio constantes, traiciones de guardias reales y golpes de estado consecutivos. Y eso afecta a todos los ciudadanos del imperio. Exacto. Imaginemos para quienes nos escuchan, tratar de mantener a flote a una comunidad, intentando descifrar si son el remanente fiel o no, debatiendo sobre textos bíblicos, mientras la economía y la seguridad de la superpotencia a su alrededor colapsan día tras día en medio de baños de sangre. Esa inestabilidad estructural carcomió las bases del imperio hasta llegar a su límite definitivo. Y eso ocurrió en el año 330 a.C. El golpe final. Es entonces cuando esta larga y dolorosa decadencia interna se topa con un muro insuperable desde el exterior. La llegada de Alejandro Magno. Los macedonios. Sí, el ejército macedonio barre con los restos del poderío persa. Y esto marca no solo el fin de un imperio milenario, sino un cambio de paradigma mundial. Que lo iba a cambiar todo. Un cambio que afectaría profundamente a la comunidad de la que venimos hablando. Tanto a los que vivían en Palestina tratando de reconstruir, como a los que estaban esparcidos y asimilados en la diáspora. Y la verdad es un cierre muy dramático para todo el recorrido que hemos analizado hoy. Porque a pesar de las tensiones, de los matrimonios mixtos y de la asimilación de conceptos del zoroastrismo, la historia reconoce un punto importante. ¿Sí? Que bajo el dominio persa, esta comunidad experimentó, en términos muy generales, un periodo de paz prolongada. Relativa paz, sí. Gozaron de cierta cooperación oficial e incluso de apoyo estatal para mantener sus costumbres, dentro de lo que cabía en ese sistema, claro. Fue una época de relativa tolerancia imperial. Esa tolerancia fue justamente la que permitió esa adaptación lenta y asimilación de la que hemos hablado a fondo hoy. Pero la caída de los persas es una advertencia histórica rotunda. Las cosas estaban por ponerse mucho más difíciles. Drásticamente. Con la entrada de los griegos y de Alejandro Magno, el escenario cambiaría por completo.
En los años venideros, esta comunidad descubriría que ya no serían tan bendecidos por el poder en turno. Ya no habría esa tolerancia. No. La sutil asimilación persa, esa asimilación lenta y casi orgánica, sería reemplazada muy pronto por un programa de helenización agresivo, un sistema completamente impositivo que buscaría erradicar las diferencias. Pero bueno, esa intensa lucha cultural, esa resistencia contra la helenización, pertenece sin duda a otro capítulo de la historia. Es un tema gigantesco para otra ocasión. Un giro de 180 grados en la geopolítica mundial y en cómo se leían los textos bíblicos a partir de ahí. Antes de irnos, vale la pena preguntarnos algo que no exploramos a fondo. Cuando nos vemos forzados a adaptarnos a un nuevo entorno, ¿hasta qué punto el intento de proteger nuestra identidad original termina transformándola en algo completamente nuevo? El exilio físico de Babilonia terminó creando un exilio ideológico interno. Quizá valga la pena observar nuestras propias tradiciones hoy en día y preguntarnos cuánto de lo que consideramos inamovible fue, en realidad, solo una adaptación a un entorno que ya no existe. Y bien, para nuestra audiencia que nos ha acompañado y ha llegado hasta aquí en este análisis, si quieren saber más de los temas hablados hoy, dejen comentarios. Sí, nos encanta leerlos. Siempre nos fascina leer qué detalles específicos de este rompecabezas históricos les impactaron más, o si ven paralelos entre las crisis de identidad de la antigüedad y los grupos cerrados o movimientos de nuestra propia época. Siempre hay conexiones interesantes. Así es. No olviden suscribirse, compartir este audio con cualquier amante de la historia antigua y darle me gusta. Recuerden que estamos en YouTube y Spotify, listos para acompañarlos en el tráfico, en el trabajo o donde sea que nos sintonicen. Ha sido un viaje fascinante. Totalmente. Y como siempre nos despedimos en este programa diciendo, bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Huellas en la Tierra.